Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, día de Sant Jordi, felicidades a todos los Jordis que nos acompañan y también a Cataluña, que celebra esta fiesta, y a Aragón. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente de Fomento del Trabajo Nacional, don Joaquín Gay de Montellà, al que va a presentar el presidente de la COE, don Juan Rosell. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Ministra, presidenta del PP de Madrid, presidente de CEPIME, vicepresidente de la COE, presidentes de organizaciones empresariales, amigos todos. En primer lugar, para mí es una satisfacción presentar a Joaquín Gay, que por encima de todo pues es buen amigo. Hay veces de que cuando presentas a alguien te dan un papelito y te dicen has de decir lo que es y lo que no es. Bueno, yo de Joaquín lo sé prácticamente todo porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Joaquín nació en Barcelona, es catalán por los cuatro lados, con mucha ascendencia en Barcelona, también mucha ascendencia en Gerona por familia. Es abogado, es diplomado en IES, está casado con Marta, que está por aquí Marta, que junto con ella también llevan unas bodegas que hacen muy buen vino, que se llaman las Torres del Beguer. No sé si se puede hacer propaganda, ¿no? Yo, que no soy bebedor ni de vino, ni de cava, ni de champán, ni de ningún licor, puedo decir que es bueno. Por tanto, imaginaros a la gente que le gusta lo que les puede agradar. Como decía, casado con Marta Estany, con tres hijos. Uno de ellos que trabaja en las bodegas, Joaquín, Jorge, que está a punto de hacer una experiencia e irse a trabajar fuera de España, concretamente a hacer un training en China. Y Marta, que está trabajando aquí en Madrid y también está en la cabeza pensando si se hace oposiciones o no a ciertos cuerpos importantes del Estado. Es decir, una familia trabajadora y muy trabajadora de siempre, ¿no? Yo creo que de toda la vida. Es lo que desde pequeñitos les han dicho, que tenían que trabajar, que tenían que promover, que tenían que hacer cosas, y eso lo han hecho toda la vida. Joaquín empezó en su mundo laboral trabajando en el Banco Catalán de Desarrollo, en el CadesBank, en el cual a mí me unían lazos familiares. Posteriormente estuvo en distintos otros bancos, en la Banca Massabeu, en el Banco General, y después llegó a ser director de la ABN AMRO en Cataluña. Y eso le sirvió para conocer un poquito las empresas, las grandes empresas multinacionales, concretamente catalanas, que están saliendo al exterior, que en aquellas épocas ya empezaban a salir, y también conocer la gran cantidad de empresas extranjeras, y básicamente con sede en Holanda, de que venían a invertir a España y venían a invertir cantidades importantes. Por tanto, tiene una grandísima experiencia internacional, y especialmente en el tema bancario. Después estuvo en Acesa, posteriormente en Abertis Logística, y después de una serie de años decidió pasarse a lo que era normal, que es decir, a las empresas familiares de hostelería, y últimamente también con la inauguración de un nuevo hotel que se llama Villa Paulita en Puigcerdà. Por el campo institucional ha estado siempre muy vinculado, no solo él, sino toda su familia. Uno de sus antepasados fue presidente de Fomento hace también muchísimos años, y también presidente de la Caixa, allá por los años 1904. Quiere decir que desde hace mucho tiempo toda su familia ha estado muy ligada a todo el movimiento empresarial. Ha sido vicepresidente de Fomento muchísimos años, presidente de Fomento desde hace un par de años, y los dos, desde hace ya bastantes años, siempre juntos, hemos hecho muchísimas cosas en este ámbito. Yo creo que algunas bien, otras regular, y otras que podríamos haberlos hecho de mejor manera. En este momento, ser presidente de Fomento no es fácil, y él lo está haciendo magníficamente. Joaquín es de aquellas personas que no da puntadas sin hilo, en el sentido de que se piensa las cosas, las analiza en profundidad,
tiene eso que muchas veces otros no tenemos, que somos más impulsivos, es reflexivo. Y después también una cosa muy importante en los cargos representativos, es valiente, y cuando se dicen las cosas es absolutamente convencido de lo que estás diciendo, lo dices porque lo tienes que decir y lo dices en los momentos que lo tienes que decir. Como he dicho, la situación, el posicionamiento, el sitio donde está Joaquín en este momento no es fácil, es muy difícil, pero es muy importante, porque puede hacer de que esas aguas que de vez en cuando van turbias, de que van un poco pues, con demasiadas olas, pues se tranquilicen. Y yo creo que desde la posición de presidente de todos los empresarios catalanes es muy importante de que las aguas vuelvan a la normalidad, que pongamos mucha información encima de la mesa, mucha reflexión, muchas alternativas o no alternativas, porque hay cosas que no tienen alternativa si se estudian en profundidad, y yo creo que eso Joaquín lo está haciendo muy bien, está adecuando los timings, y seguro que en la conferencia que nos va a dar podréis ver perfectamente el mensaje, un mensaje claro, un mensaje contundente y un mensaje suficientemente reflexionado, pero no 5 minutos, sino desde hace mucho tiempo. Joaquín, tienes la palabra. Buenos días. Ministra de Trabajo y Seguridad Social, amiga Fátima Báñez, señoras y señores diputados y senadores, secretario general de la UGT, José María Álvarez, presidente de CEPIME, Jesús Terciado, presidente de CEIM, Arturo Fernández, de Cierval, José Vicente González, y presidente de CREA, Jesús Morte, que componemos la antigua Corona de Aragón, que nos hace mucha ilusión estar juntos habitualmente. Presidentes y directivos de otras organizaciones empresariales, amigas y amigos, gracias por estar aquí, por mostrarme vuestro interés y acompañarme en este desayuno en un día tan especial para Cataluña como es Sant Jordi, y que también en Aragón, porque a veces los catalanes nos quedamos demasiadas cosas, es San Jorge en Aragón, y por ello nuestro amigo Manolo Pizarro hoy tiene que estar en el compromiso en las Cortes de Aragón, y ha sido mi buen amigo Juan Rosell el que hace la presentación. Gracias, amigo Juan Rosell, por tu amable presentación. Y hace muchos años que desde la amistad, pero también desde el trabajo intenso en Foment, contrastamos nuestra visión de las empresas y las industrias en el país. Juan Rosell tiene ahora el reto y el compromiso de promover cambios sustanciales en COE y, por tanto, también en todo el universo de organizaciones empresariales de España. Se debe modernizar el sistema de representación empresarial, hacerlo más comprometido y eficiente. Presidente Rosell, tienes, como sabes, todo nuestro apoyo. Quiero agradecer también al Foro Nueva Economía su invitación y a los patrocinadores BT, Red Eléctrica de España y Asisa, que hacen posible la organización de estos encuentros que alimentan el debate y aportan reflexión en torno a asuntos de máximo interés. Vivimos, como sabemos, en un momento extremadamente complejo, con más de 5 años de crisis en Estados Unidos, en Europa, en Japón, motores de la antigua economía mundial del siglo XX que nos hacen cuestionar algunos caminos que hoy no hace mucho creíamos acertados y que hoy ya no nos sirven. Una situación que sobre todo nos genera incertidumbre sobre cuándo y cómo lograremos recuperar la actividad en general. Un contexto político-económico que está cambiando nuestro mundo, pero que debemos afrontar como una oportunidad para mejorar y crecer. El cambio permanente es nuestra realidad actual. En esta era de incertidumbre, las empresas también deben anticiparse, si no solo podrán adaptarse. He creído necesaria y oportuna esta intervención en Madrid. Pienso que más allá de las consideraciones que podamos compartir sobre la situación económica, las dificultades de nuestras empresas, los indicadores que dan un cierto espacio a la confianza, también es oportuno que conozcan de primera mano el modo que desde Foment, patronal histórica de Cataluña y también de España, enfocamos el futuro. No es habitual que la patronal de Cataluña, a través de su presidente, realice una intervención pública en Madrid, pero lo cierto es que tampoco debería parecer extraño. Foment del Treball ha tenido históricamente un papel protagonista en el tablero empresarial y es una de las instituciones económicas con más solera de España.
La historia de Foment es historia de Cataluña, del mismo modo que es también historia de España. Desde que la pragmática sanción de Carlos III en 1771 abrió los mercados del imperio a los catalanes, una secuencia de organizaciones burguesas y económicas iniciaron la cadena que ha venido a dar lo que hoy denominamos Foment del Treball Nacional. Jaume Balmes, en 1842, manifestaba en su revista La Sociedad el espíritu de iniciativa de esa burguesía industrial, la aguerrida defensa de sus intereses frente al expansionismo libercambista inglés, en los inicios de la Revolución Industrial de España. Por entonces, no convergían bien los intereses de la burguesía proteccionista catalana y la burguesía terrateniente castellano-andaluza. Los empresarios catalanes proyectaban entonces bajo la batuta de Pascual Madoz a políticos como Bravo Murillo, Buenaventura Carlos Aribau, Laureano Figuerola, creador de la peseta, a Juan Güell como mentor intelectual. Para ello, la patronal catalana difundió sus ideas y logró influencia desde diferentes publicaciones. El Bien Público fue un diario que editó el Instituto Industrial de Cataluña en 1849. Y después llegaron El Protector del Pueblo, El Eco de la Producción, El Economista Español, entre otras. Estos hombres de la burguesía catalana tratan de sedimentar el proteccionismo como ámbito de generación de capitales industriales que puedan financiar las nuevas iniciativas empresariales, evitando así el impulso de modelor de las importaciones inglesas o francesas. La batalla de dialéctica Balmes, Güell y Jamandreu, las acciones en Madrid y Sevilla de los hermanos Bonaplata, del banquero Gaspar de Remisa que creará en Madrid la Bolsa de Comercio de España en 1831, la primera escuela de comercio y que tutela desde aquí los intereses de aquellos industriales catalanes para asegurar su supervivencia, pues como dijo Juan Güell en su tiempo, es claro que el derecho protector se concede a las desventajas de nuestra industria. Vicens Vive describe magistralmente a estos empresarios que determinan buena parte del siglo XIX, incluida la Revolución Gloriosa. Como decía, a pesar de la inestabilidad política, fue el siglo XIX enormemente decisivo en el progreso económico de España, con la intervención de políticos cantados para la causa, como Bravo Murillo, Ramón Santillán, Alejandro Mon, Álvaro Flores Estrada, José Canga Argüelles, Manuel Coimeiro, Laureano Figuerola y el general Prim, que de no haber sido asesinado, probablemente hubiera sido muy distinta esa España que se proyecta torpemente en el siglo XIX tras la pérdida del imperio de 1898. Tan implicada se sintió aquella burguesía y sus instituciones que tras la guerra civil Franco tolera la pervivencia de esa institución clave de los movimientos patronales y evita su integración en los sindicatos verticales. Gracias a ello, en 1976, Foment del Treball recupera su funcionalidad y se proclama de nuevo representante de los intereses empresariales. Se inicia la creación de una organización de patronales que será la COE, presidida por primera vez por el propio presidente de Foment, Carlos Ferrer Salat. Para lo cual, y en pro de la unidad representativa empresarial, Foment del Treball renuncia voluntariamente a su ámbito estatal para que nadie dude de su voluntad integradora y en modo alguno puede ser considerada como una segunda confederación en patronal fuera de Cataluña. En este punto quiero añadir que nuestro compromiso con COE continúa intacto y que desde Foment y la presencia del mundo empresarial catalán en esta organización ofrecemos toda nuestra colaboración y esfuerzo para continuar avanzando hasta conseguir una de las más modernas organizaciones empresariales de referencia en Europa, como son la británica CBI y la alemana BDA. Creo sinceramente necesario apostillar todo este proceso histórico al objeto de que quienes hoy pretendan crear divisiones o distancias, al menos en el mundo económico, observen que son contradictorias con el pasado y con la voluntad liberal de las burguesías catalanas a lo largo de 2 siglos de la historia de España. Por eso invoco el diálogo, la integración de voluntades, la suma de recursos para, entre todos, sacar a flote este país sumido en grandes conflictos, en debates a veces estériles y en fundamentalismos. Yo apelaría a la concordia como Francesc Cambó,
en su día, al sincero afán de transanción, a una reflexión política de gran talante para evitar peligros, inconveniencias y frustraciones. Hemos vivido y protagonizado el cambio de un tiempo histórico como ha sido el nacimiento de las sociedades contemporáneas y la consecuente caída del antiguo régimen. Hemos vivido guerras, hemos vivido épocas de gran bonanza económica, crisis políticas y revoluciones sociales y económicas, monarquías, repúblicas, restauraciones, dictaduras y felizmente democracia. Hemos vivido varias veces el hundimiento de un modelo de Estado y el nacimiento de otro. Somos testigos de cómo el país ha salido de crisis como esta, y aún peores. Por tanto, no me cabe ninguna duda, saldremos de esta situación actual. Somos la patronal más antigua de Europa, con una incidencia evidente en el asentamiento de una entidad catalana definida por el trabajo constante, el amor al progreso, la iniciativa emprendedora y evidentemente definida por la vocación industrial y empresarial. Insisto, he creído oportuno hacer este breve apunto histórico solo con el propósito de recordar que desde Cataluña ha prevalecido siempre la actitud y voluntad de avanzar en un proyecto común con España. Los empresarios tenemos ahora el compromiso de crear riqueza y ocupación y también de crecer en el exterior, innovar, incorporar la tecnología a nuestras organizaciones y ser, en definitiva, más eficientes. Hemos de ser capaces también de contribuir a recuperar la confianza y la credibilidad de nuestra economía. Todos hemos hecho un gran esfuerzo y aunque quedan todavía reformas pendientes que el Gobierno está afrontando y atendiendo a lo que Bruselas reclama, pero también teniendo en cuenta la realidad del país. Ahora es prioritario mejorar la percepción de nuestra economía en los mercados internacionales y aún más entre los ciudadanos absolutamente atenazados por el desánimo y el paro. Estos días observamos cómo desde diferentes organismos las expectativas económicas son también diversas. Mientras las autoridades españolas consideran que nos encontramos al final del proceso de recesión económica, las instituciones europeas indican que la recesión intensa continuará y se extenderá hasta el 2014, con las consecuencias que ello pueda tener para el desempleo en nuestro país. En 2012 hemos tomado una medicina amarga, pero necesaria, que ha evitado el rescate de nuestra economía. Se ha avanzado en la reforma laboral. También estamos llegando al final del proceso del saneamiento financiero. Se ha iniciado la corrección del déficit público y se ha finiquitado el déficit exterior de la economía española. 4 importantes puntos. Pero no es suficiente. El déficit aún continúa descontrolado. Es necesario aplicar nuevos ajustes y simultáneamente aplicar medidas decididas para el crecimiento. No todo es negativo. Como ustedes saben, en 2008 teníamos un déficit exterior de cuenta corriente del entorno del 10% del PIB. Y en 2013 es previsible que registremos superávit. Ello ha sido posible gracias al esfuerzo exportador de nuestras empresas. Desde 2008, la demanda exterior de bienes y servicios ha sido la única que ha hecho aportaciones positivas al crecimiento económico. Para las empresas, el problema fundamental es la dificultad para acceder a la financiación. Con todas las precauciones a las que nos obliga una crisis económica tan severa y tan larga, confiamos en que si el proceso de reestructuración bancaria continúa avanzando de forma ordenada, se puede recuperar el acceso a los mercados financieros por parte de las entidades financieras españolas. El saneamiento del sector que está llegando al final del proceso ayudará de forma significativa a restaurar su propia financiación, lo cual se traducirá en un incremento del flujo del crédito para la economía real. En 2012, el volumen de préstamos bancarios a empresas ha caído al entorno del 8%, después ya de un descenso del 4,2% en 2011 y alrededor del 1% en 2010. La prima de riesgo actual se mueve alrededor de los 330 puntos básicos, en todo caso siempre por encima de los 300, lo que provoca un elevado coste financiero de la economía española, sector público y sector privado, que afecta de forma decisiva
a la competitividad de nuestras empresas. Cada 100 puntos básicos de incremento de la prima de riesgo representa un coste adicional aproximado para el Estado de 8.000 millones de euros, un 0,8% del PIB. Es prioritaria la reducción de la prima de riesgo española hasta que se sitúe por debajo de los 200 puntos básicos. La situación actual provoca que los costes financieros a las empresas sean muy elevados y que sean el doble de Alemania y otros países centroeuropeos. Los empresarios confiamos en que efectivamente entre 2014 y 2015 se inicie el camino auténtico de la recuperación, aún sabiendo que deberemos adaptarnos a un mercado radicalmente nuevo. Pero si nuestra responsabilidad es adaptarnos a un nuevo entorno, ser más eficientes y, por tanto, más competitivos, es importante que podamos contar con un sistema que aporte cierta estabilidad a la economía y, sobre todo, no frene el consumo ni, por tanto, el crecimiento. No crecer no es una opción. Más aún, nuestra economía debe crecer. Y como me refiero a un sistema que aporte estabilidad, estoy pensando fundamentalmente en 3 ámbitos. 1. Para crecer es necesario que la Unión Europea flexibilice su exigencia de reducción de déficit de las administraciones públicas españolas y que el Estado traslade parte de esa reducción también a las autonomías. En las próximas semanas, ya se ha anunciado el día de ayer, sabremos hasta qué punto Bruselas está dispuesto a rebajar el objetivo del déficit. Aunque la prórroga se da por supuesta, todo indica que la revisión está sujeta a que continúe de manera aún más contundente el impulso reformista. Se ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará o pueda aprobar nuevas reformas estructurales que tendrán a lo mejor como objetivos principales aumentar la competitividad y flexibilidad de la economía y eliminar cuellos de botella al crecimiento de los sectores productivos. En esta línea, desde nuestra institución, consideramos imprescindible que las reformas pendientes aborden una nueva fiscalidad favorable para los emprendedores, la reforma de la administración pública, la sostenibilidad de las pensiones y también la reforma energética. Es importante transmitir al mercado nuestra determinación reformista, al mismo tiempo que defendamos el espacio para que la economía crezca. En segundo lugar, es imprescindible también que la Unión Europea avance hacia una unión política para, entre otras cosas, consolidar una política económica y financiera creíble. Caminar en esta dirección es el único camino posible para salvar el euro y abandonar la zona de riesgo. Es necesario ceder soberanía y apostar por mecanismos que doten de legitimidad democrática los estamentos de gobernanza europea. Por ejemplo, la elección directa del presidente del Consejo Europeo o que el presidente de la Comisión Europea sea elegido entre los propios miembros del Parlamento. Y por último, y ahora me referiré a nuestro entorno más próximo, es necesario que España y Cataluña planteen el inicio de un clima de diálogo constructivo, con respeto y lealtad institucional mutua. Es necesaria la estabilidad para nuestra economía y me refiero a la economía de Cataluña y de España. Cataluña representa prácticamente el 20% del PIB de España y en los últimos 3 años ha hecho un gran esfuerzo en el cumplimiento de la reducción del déficit público. Aunque no ha alcanzado el objetivo del 1,5%, se ha reducido sustancialmente y ha pasado del 4,02% del PIB catalán en el 2011 al 1,96% del PIB en el 2012. Pero incluso así, las finanzas de la Generalitat se encuentran al límite y podrían dar señales de agotamiento en el 2014. A pesar de las dificultades, Cataluña está trabajando intensamente para recuperar su pulso industrial, que es la base sobre la que siempre ha crecido o innovado, más allá del turismo y del sector de servicios. Cuenta con sectores industriales que generan de forma exponencial actividad para pymes, que a su vez crean dinámicas de apertura a nuevos mercados a través de la exportación. Nuestras empresas también están registrando incrementos en el apartado
de innovación, el desarrollo y la investigación, el I+D+D. A pesar de la escasez de incentivos públicos y, por último, también aumenta la integración de la alta tecnología en las empresas, lo que incrementa su eficiencia y la competitividad de nuestro tejido empresarial. En definitiva, Cataluña continúa mostrando una gran capacidad para innovar y crecer en nuevos mercados, realizando el 26% de las exportaciones de España. Contamos con sectores industriales que, como el químico, la alimentación o el automóvil, entre otros, tiran con fuerza nuestra economía. Se trata de sectores dinámicos que requieren inversión intensiva en conocimiento, en tecnología y en capital. Cataluña está sufriendo una grave crisis, pero también es cierto que la superará por muchas que sean las dificultades y que, una vez más, su capacidad de creer y crear donde hay poco o casi nada se mantiene intacta. Por lo que se refiere a la concertación social, quiero apuntar también que en Cataluña, patronal y sindicatos, mantenemos una larga y decidida y amable tradición de diálogo que nos permitió firmar en el 2011 la renovación del AIC, el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, en el que hoy se basa la flexibilidad interna negociadora y que es hoy por hoy el único modelo que evitará el cierre de empresas y la creación de empleo. Como presidente de Foment, desde el marzo del 2011, he defendido en Barcelona y también aquí en Madrid, en el seno de la COE, que Cataluña necesita un nuevo modelo de relación fiscal que favorezca una mejor financiación y una más equitativa distribución del esfuerzo fiscal en España. Después de más de 30 años del pacto constitucional y de la evolución del Estado de las autonomías, ha acumulado un desequilibrio fiscal que le ha restado competitividad. Cataluña ha contribuido responsablemente a la solidaridad interterritorial, pero las condiciones socioeconómicas de la España actual nada tienen que ver con la situación de 1978 y es necesario, por tanto, la actualización del sistema, un sistema que, además, respete el principio de la ordinalidad. Es el momento de las reformas y también de corregir desequilibrios, como consecuencia de la insuficiente inversión del Estado en Cataluña y muy especialmente por el incumplimiento de inversiones comprometidas especialmente en infraestructuras. Es evidente y necesaria una mayor estable financiación de la Generalitat. En el caso de que se evidenciara claramente que la Constitución tiene dificultades en esta opción, el propio proceso político debería consensuar una reforma de la misma que diera el espacio necesario a un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Además del pacto fiscal, desde Foment hemos defendido también el corredor mediterráneo, como infraestructura en Europa y en España, en el que debe impulsarse un nuevo espacio económico en el Mediterráneo. No hay que olvidar que la inversión privada en infraestructuras, las autopistas de peaje, a partir de los años 60 fue un motor de crecimiento y de orgullo para Cataluña. Pero, en cambio, esta circunstancia generó también un sentimiento de agravio comparativo a partir de los 90 con la construcción de las autovías libres de peaje en el resto de España. Este desarrollo inarmónico viario creó plataformas, opiniones y ataques de todo estilo. Debe y ser una oportunidad, a través del corredor mediterráneo, el armonizar la productividad y la solidaridad interterritorial. Es el momento posible de hacer un acuerdo en todos los términos políticos, económicos y culturales para continuar trabajando juntos con un proyecto en común. No quiero entrometerme en el proceso político que comenzó a partir de la manifestación pacífica, multitudinaria y popular del último 11 de septiembre y que de algún modo tuvo su prólogo en julio del 2010, cuando se le celebró la multitudinaria manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba algunos de los órganos de los artículos del Estatut de Autonomía que habían sido aprobados en las Cortes y en referéndum. La agenda política en Cataluña tiene abiertas ahora en paralelo dos prioridades: contribuir a la resolución de las crisis económicas y avanzar en la consulta. Avanzar en una consulta
legal, una consulta armonizada, buscando el máximo acuerdo entre las fuerzas políticas de Cataluña y también con el Gobierno de España. En las últimas semanas se ha abierto un escenario más cohesionado, con gestos y palabras que ayudan a iniciar el diálogo que tantas veces se ha reivindicado y que creemos que no solo es necesario, sino también imprescindible. Que sea un diálogo abierto, que respete la diferencia en todas las direcciones y también la solidaridad en todos los sentidos, porque la realidad es cambiante y la rigidez va siempre en contra de la tolerancia y de un marco de convivencia. Un diálogo sobre el que se puedan formular preguntas nuevas y que admita respuestas que puedan llegar a sorprender porque no son las de siempre. Y si hemos llegado hasta aquí es porque todos lo hemos hecho mal. Todos de alguna manera nos hemos equivocado. Y como dijo en 1888 el que fue presidente del Ateneo barcelonés, Josep Coroleu, preguntémonos si, para que España sea España, es necesario que Cataluña deje de ser Cataluña. No será fácil, pero es necesario hablar, y no solo horas, sino también semanas y meses. Es necesario ajustar de nuevo el sistema, restarle dramatismo y hacerlo siempre con el máximo consenso, porque se trata de resolver y avanzar sobre cuestiones que llevan demasiados años, restando estabilidad y normalidad. Es la gran oportunidad de perfilar de una vez para todas temas tan esenciales como una financiación justa, solidaria y sin agravios comparativos, salvaguardar la lengua, el sistema educativo y la cultura catalana de cualquier tentación de politización, afrontar las reformas institucionales necesarias como la reforma del Senado y de las administraciones públicas, así como también vehicular la presencia de Cataluña en el exterior. Y ya concluyo. Solo unas últimas palabras para manifestar nuestro apoyo al proyecto olímpico Madrid 2020. Foment firmará hoy con CEIM un convenio de colaboración para sostener desde el mundo empresarial todas las iniciativas que ayuden a Madrid a hacer realidad su sueño olímpico. Convencidos de su éxito y comprometidos con su logro, deseamos el mayor y amplio éxito. He venido ante ustedes para pedirles este nuevo tono, solicitar diálogo, negociación, pacto, para que sea atendido y escuchado con la convicción de que será en este espacio de lealtad y comprensión mutua en donde encontraremos los puntos en común que nos ayudarán a encarar juntos, con complicidad e ilusión, una nueva etapa de modernidad y progreso en España. España debe ganarse una posición de liderazgo en Europa y no defraudar a nuestros jóvenes. Para ello, debemos trabajar juntos, porque así fuimos y seremos capitanes de la nueva Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Joaquín. Pues empezamos con las preguntas. El director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, dice: el ministro de Guindos reconoce que el PIB puede caer el triple de lo previsto, en torno al 1,5%. ¿Qué medidas debería aprobar el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros para afrontar esta situación? Cristina Montalvo, de Noticias 4, pregunta a don Joaquín, pero también a don Juan Rosell, cómo valoran las nuevas previsiones del Gobierno que aceptan ahora sí que la economía podría caer este año el triple de lo que esperaban. No quiero forzarle, señor Rosell, pero me parece que además del señor Gay y con permiso de don Joaquín, usted podría decirnos algo sobre esa cosa. Bueno, nosotros decimos lo que venimos diciendo hace muchos meses, ¿no? Y no solamente nosotros, sino la suma y resta de los analistas, ¿no? Estamos hablando de que entre el 1,4 y el 1,5 es lógico. ¿Por qué? Porque la evolución
no se va del muy negativo al positivo en 2 meses, sino que la evolución es esa y que el -1, -4 es la media de los analistas. También es lógico que el Gobierno, pues, cuando hiciera los presupuestos, pues hiciera unos presupuestos que siempre lo haces, es cuando a un equipo de ventas le dices ¿qué vas a vender este año? Pues intentas forzar un poco la máquina. Yo creo que por eso pues, el Gobierno intentó forzar los datos del crecimiento económico este año. Lo mismo hicieron el resto de países de la Comunidad Europea, la Unión Europea. Alemania dijo que iba a crecer lo que no va a crecer, los franceses todavía más, y no hablemos del caso de los italianos. Por tanto, yo creo que no es una actitud del Gobierno español, sino que es una actitud de todos los gobiernos europeos. La realidad es de que Europa está en un proceso de... Ojalá que estuviese en cero, pero que todavía no estamos en cero. Todavía no estamos en cero, vemos que el futuro vamos a empezar el positivo, pero tenemos tantas ganas de que llegue y no llega, y seguimos hablando de ello. Por tanto, yo creo que vamos a ver si a final de este año, a principio del año que viene, pues ese objetivo, por lo menos en el caso español, de que empiece la recuperación y se note, y no solamente la recuperación desde el punto de vista de PIB, sino la más importante de todas, ¿no? Que es de que volvamos a crear empleo pues, en cantidad y en calidad. Probablemente durante muchos años y en los años del boom del crecimiento económico español creamos muchísimo empleo, pero muchísimo empleo no duradero porque eran en sectores donde estaban creciendo de una manera demasiado artificial. Eso es lo que buscamos todos, eso es lo que queremos todos, pero para eso lo que tenemos que seguir haciendo pues, son las reformas. ¿Y qué medidas debería adoptar el Gobierno? Ahí ya tendríamos que hacer 2 o 3 conferencias, no solo una, porque pero las respuestas son reformas. Denos la entradilla de esa reunión, por favor. Muy complicado, no tenemos tiempo. Don Joaquín. Bien, yo me gustaría restar dramatismo a estas declaraciones o estas observaciones o indicaciones estadísticas. Hay una cosa importante. España ha recuperado la credibilidad de los agentes internacionales. Hay 4 puntos muy buenos, que es la mejora de la productividad de las empresas. La unidad económica interna de cada empresa ha mejorado en su productividad. 2, tenemos una contención del déficit. Vamos en el camino a la contención del déficit. 3, tenemos un mercado exterior muy potente como nunca habíamos tenido en la historia de España. Y 4, tenemos una reforma laboral creada, y felicito a la ministra por su valentía, que nos permite ver un futuro y contener las resoluciones contractuales. Eso es lo importante, reconducir y no extinguir empresas y cancelar relaciones laborales. Preguntas que seguramente no les sorprende que le hagan. Carlos Castelfort, de La Vanguardia. Tras el nulo resultado de los contactos con la Unión Europea, ¿cree que el presidente Mas se replanteará la apuesta soberanista? ¿Supondrá mayor inestabilidad política en Cataluña? ¿Sobre qué bases debe recuperarse el SENI y la buena imagen de Cataluña en el resto de España? Cristina Altuna, de Es Radio. ¿Se sienten aliviados los empresarios catalanes de que el Gobierno de Artur Mas haya aliviado la presión y su discurso soberanista? Otra pregunta. ¿Cree el empresariado catalán que Artur Mas será capaz de embridar el monstruo del independentismo que él mismo ha creado a partir de su fallida apuesta por conseguir una mayoría excepcional? Carles Castellón, de Televisión de Cataluña. ¿Qué posición adopta Foment del Treball en relación al proceso soberanista de Cataluña? ¿A los empresarios catalanes les conviene la independencia o el mantenimiento del estatus? Bien, esto es muy largo. En cualquier forma, intentaría distinguir 2 bloques. Uno, el ámbito político. No soy yo quien tengo que decir al presidente de la Generalitat lo que tiene que hacer. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer reflexiones en voz alta, en el sentido de, en ocasiones, decir es momento oportuno. No podemos llegar a lo que en su momento se había definido como un choque de trenes, no podemos llegar a lo que sería fraccionamiento de sociedad, no podemos llegar a consultas fuera de la legalidad. Nosotros, este es nuestro entorno. Nosotros lo que nos hemos de procurar es hacer nuestra doble misión, que es generar empleo y crear riqueza, o crear riqueza y generar empleo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, y todo lo demás son actitudes de la ciudadanía
que los grupos políticos les tienen que presentar y tienen que decidir. La presencia exterior, bien, Cataluña siempre ha tenido una presencia exterior, ¿no? A nadie le tiene que sorprender. Ya en el siglo XIX Cambó creó pues, los casals en todo Iberoamérica, ha sido constante la presencia que ha habido, por razones especialmente económicas, pero se pueden ahora incorporar sentimientos, pues tal vez se puedan incorporar, pero esa presencia es normal. Que se haya o no se haya, dijéramos, atendido mejor en algún momento las indicaciones o manifestaciones en los medios europeos. Bien, esto es una valoración que seguro que desde el Gobierno catalán ya se ha efectuado y nosotros no tenemos nada que opinar. En cuanto a Fomento y el mundo empresarial, en cuanto dijéramos, a reivindicaciones y sentimientos, pues volvemos un poco al mismo escenario. Nosotros hemos de decir que nos parece siempre bien, si hay un compromiso político de una consulta, tiene que ser legal. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico es la base de nuestras relaciones empresariales. Como nosotros no seamos capaces de creer en la legalidad de una consulta llamada o no referéndum, yo entiendo que es más una consulta, pues eso dificulta. Hasta la fecha, la realidad es que Cataluña no ha sufrido en sus relaciones empresariales con terceros inversores o terceros países, pero puede dar lugar a dificultades. Es difícil de valorar. Lo que nosotros entendemos es que hoy lo conveniente, lo que toca, lo que nos ocupa es salir de esta crisis y generar ocupación y crear riqueza para poder pagar impuestos y retribuir al capital, porque si no, no encontraremos inversores que sustituyan. Manuel Santacreu, del Economista, le pregunta si no cree que una buena medida de ahorro sería integrar las embajadas catalanas, vestidas de oficinas comerciales, en las oficinas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto a disposición de las comunidades autónomas. ¿Cómo lo verían los empresarios catalanes? Y ello en el contexto de la nueva COE internacional. Bien, nosotros lo que nos motiva es la eficacia. Y cuando el ministro García Margallo viene a Cataluña hace pocos días y habla de un cambio en las embajadas, un cambio de actitud, pasando a ser más unas embajadas y unos consulados económicos más que políticos en el sentido estricto de la palabra, eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso en un aspecto, en términos generales. Otro aspecto sería la presencia exterior, vehicular esa presencia exterior de Cataluña. Bueno, pues como decía yo al principio, pues ha sido una constante esa presencia. No tiene que ofender. Hemos de normalizar, hemos de entender de que hay áreas de nuestro país, y Cataluña especialmente, que siempre han tenido, por su proximidad en su momento en los años 60, gracias a sus autopistas a Francia y al centro de Europa, pues por su capacidad a través de nuestros puertos del Mediterráneo, entre los cuales tengo que distinguir el de Valencia, que está mi buen amigo Rafael Aznar, presidente del puerto, y que agradezco su presencia. A través de los puertos, hemos estado constantemente en el exterior, con lo cual el que hayan unas presencias de delegaciones, mientras sean eficaces, nos parece a los empresarios estupendas. Si solo son unas representaciones dentro o fuera de las embajadas, pero que no aporten y que solo contribuyan a mayor déficit o gasto, pues no las aplaudiremos ni en las embajadas, ni en los casals catalans, ni en la Casa de Cataluña, porque eso no es lo que toca. Lo que toca es que seamos productivos y eficaces. Alicia Cifuentes le pregunta si cree usted que don Mariano Rajoy tiene voluntad real y capacidad de maniobra suficiente con otras comunidades autónomas para acordar un pacto fiscal con Cataluña. Bueno, yo no debo tampoco opinar sobre lo que tiene que decir el presidente de nuestro gobierno. Lo que sí digo es que Cataluña es algo diferente igual que otras autonomías y otras comunidades, y que esa diferenciación pues la hemos de aceptar y no pasa nada, no hemos de hacer el tema del café para todos, seguramente se ha acabado, no sirve, es una fórmula que estuvo bien, que nos recuperó en la credibilidad democrática y que ha servido, pero que a lo mejor ahora ya no se sostiene. Pues si hay diferenciaciones, igual que en las familias,
Pues yo tengo 3 hijos, como decía Juan antes. La verdad, son diferentes. ¿A cuál quiero? Pues son diferentes. No me diga usted a cuál tengo que querer más o menos, pero sé que a uno le tengo que dar una cosa y a otro tengo que complacerle en otras. Pues en nuestro caso, Cataluña tiene un régimen diferenciador como otras áreas de nuestro Estado, en el cual se debe complacer. Si no, va a ser difícil. Vamos a estar siempre escondiendo la pregunta final. Entonces es mejor que trabajemos, como decíamos, con diálogo, negociación y pacto y lleguemos a acuerdos de Estado. Don Ramón Tamames le pregunta qué estima usted preferible para los intereses europeos y españoles, terminar la ronda de Doha o ir a acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. Bien, no soy técnico en este tipo de convenios. En cualquier forma, lo que sí es evidente es que ha habido un desplazamiento de la influencia del Atlántico por la influencia de Sudasia. Eso es muy importante y es una de las ventajas cuando hablábamos antes del corredor mediterráneo, que para todo el Estado español es muy importante, es la ventaja de que ahora la vehiculación de la producción global va a entrar cada vez más desde Asia que desde el Atlántico. Lógicamente, ha habido una reacción de Estados Unidos en este sentido de mejorar sus relaciones comerciales. Nosotros hemos de atender todo, pero donde parece que va a crecer más y de una manera decidida en los próximos 20 años, seguramente es África, Asia. Como no tengo ninguna duda que en 30 o 50 años África sustituirá a Asia. También le pregunta Maite Aros, no sé muy bien si esto es así, no leo bien su letra, ¿cómo valora el anteproyecto de ley de garantía de unidad de mercado? La unidad de mercado es una constante en el mundo empresarial, desde COE siempre se ha defendido, evitando los mayores costos para las empresas, evitando mayores conflictos. Tenemos una larga creación de legislación en España, somos campeones legislando y creando el Estado central, las autonomías, hasta todos los niveles, los ayuntamientos también creando disposiciones. Me parece que el año pasado fueron alrededor de 7.000 disposiciones que se crearon en todo el Estado central, me parece que 2.500, Cataluña más de 1.000, luego Andalucía también alrededor de 1.000, Madrid alrededor de 600. Somos unos campeones de crear legislación y eso es una dificultad. Entonces, en la unidad de mercado, lógicamente, es algo que los empresarios, en una visión global, tenemos que promover. ¿Puede crear sensibilidades en algunos territorios? También puede ser en Cataluña. Pues es cierto, pero nosotros como empresarios lo que hemos de decir es que cuanto más se nos facilite esa unidad empresarial europea, ya no solo española, mejor para poder progresar y crear riqueza. Luis Pineda, de Ausban, dice, ahora que casi sabemos el desastre de gestión que se desarrolló en Catalunya Banc y se ha cerrado el grifo del crédito, ¿no se plantean ustedes desde Foment una actuación más activa en materia de responsabilidad en los tribunales, sin excluir la vía penal, para que se reconozca y no se repita ese asunto? Luis Rojos dice, Banco Sabadell es un buen ejemplo de expansión, aprovechando las oportunidades de las cajas en dificultades y adquiriendo a precio de saldo, por ejemplo, la CAN. ¿Cree que el capital de Catalunya Banc debería quedar en Cataluña? Bueno, nosotros en el caso de Cataluña, la Caixa de Cataluña en su momento, pues bueno, pues hemos asistido a lo que hemos asistido. Nosotros no tenemos ninguna inquietud financiera. El mundo empresarial tiene un proveedor que se llama sistema bancario, lo hemos de respetar lo que se hace. Nos hubiera gustado que esa entidad hubiera estado privatizado como otras, creemos que hubiera sido mejor. Nos encontramos ahora con un gobierno banquero, un gobierno que tiene una banca pública, no sé si queriendo o sin querer, pero en cualquier forma tiene una banca pública y que estamos seguros que la va a utilizar para medidas que favorecerán el crédito en las pymes y en las medianas empresas al menos. En cuanto al Banco de Sabadell, es una historia de éxito. Entendemos de que
se introduce bien en todo el Estado, de que van haciendo un buen trabajo, pero de ahí a decir que Cataluña ha de ser, Cataluña Caixa o Cataluña Bank ha de ser de banqueros catalanes, pues no hay una razón. El mercado está abierto y lo que hay que hacer que el que gestione, el que controle y gestione esa entidad, lo que haga es un trabajo eficaz y que nos sirva, en nuestro caso, para dos cosas: para generar esa financiación que necesitamos y para darle estabilidad a los ahorradores, para que puedan confiar en que sus depósitos, como siempre, están súper garantizados, que eso es lo que necesitamos, una paz y estabilidad en los mercados financieros y en el mercado interno del ahorrador y del empresario español. Carlos Combarros, la prensa dice hoy que Cataluña seguirá los pasos de Andalucía y castigará a los bancos e inmobiliarias que acumulen viviendas vacías. ¿Qué le parece a usted esta medida? ¿Cree que Artur Mas seguirá también el ejemplo de Griñán, que propone condonar la deuda de las pymes cuando liquiden sus bienes? No sé, no veo la segunda parte, lo veo difícil esa expresión. Condonar deudas de las pymes, pues seguramente no encaja. Hay que buscar otros sistemas para ayudar a las pymes, más que condonar con un tipo de actuaciones así. En cuanto al resto, pues bueno, Cataluña y las viviendas pues tienen que tener un respeto hacia los promotores, hacia los empresarios que hicieron aquellas viviendas, y puede ser a buscarse algún elemento que anime y motive la venta o la transmisión mediante figuras fiscales o medidas financieras para que se reordene todo ese sector, y seguramente empiezan a haber pequeños brotes en ciertas áreas, porque claro, hemos de ser conscientes, todos somos la mitad de ricos que éramos antes. El que tenía una vivienda que creía que valía 700.000 euros, hoy a lo mejor, si encuentra contrapartida, vale 350.000. O sea que hay ofertas muy buenas en el cual los propios grupos empresariales están adquiriendo bloques, o hasta familias están adquiriendo 2, 3, 4, 10, 20 viviendas para obtener una renta a través de alquiler. Yo creo que favorecer todo este sistema de que haya una lógica uso y ocupación nos parece correcto. De ahí esto a llevarlo a una medida, dijéramos, populista, como es el que entre de una manera poco habitual en un mercado, no tiene nada que ver. Hay que favorecer el mercado del alquiler, hay que favorecer la vivienda social, y a la gente que está sufriendo, pues bueno, pues todo es lo que hacemos cuando tenemos una vivienda que no está en el mercado, pues la alquilamos a un precio muy económico. Pues eso es lo que hay que hacer, y ponerlo en valor aquel activo y no buscar más historias. Marta Zenner, de Europa Press. Respecto al dato del paro, la Unión Europea, de acuerdo con la EPA, el próximo jueves dará un número que se prevé que sea cerca del 27%. ¿Se atrevería usted a dar un dato como resultado? ¿Cree que el Gobierno debería hacer más reformas para solucionar la alta tasa de paro? También le preguntan, además de los llamados mini-jobs que usted ha defendido, ¿qué otras fórmulas de contratación y de incentivo del empleo juvenil propone usted? Para nosotros el paro es lo más dramático que tenemos, y especialmente cuando miramos la cara de los jóvenes, que vemos más los nuestros y los de nuestros amigos, pero que hay muchos y muchos jóvenes que no hemos sabido y no hemos sido capaces de incardinarlos en el mundo de la relación laboral. Es culpa nuestra, de los empresarios, en muchas ocasiones, porque nos hemos acercado a las universidades, pero de una manera, bueno, está muy bien, ellos son una plataforma, otra plataforma, pero no hemos sido capaces de desarrollar verdaderamente unos sistemas. Yo mismo en Fomento, desde que llegué, pues voy haciendo conversaciones, caminos, pero aún no hemos conseguido avanzar más. Hacemos acuerdos, no somos capaces, nos cuesta mucho, y eso es importante, que nuestros jóvenes, cuando salgan del mundo universitario
o del mundo de la enseñanza encuentren en un escenario no superior a 12 meses, encuentren acomodo. Si no, los vamos estropeando y dificultando su incardinación. En el mundo laboral pues, tenemos la formación profesional, hemos de hacer ahí un gran esfuerzo, hemos de ser valientes. Yo en conversaciones con mis amigos de UGT y Comisiones Obreras en Cataluña hablamos habitualmente de buscar y convencer de que la formación dual al estilo más o menos de la Alemania es un buen camino para incorporar a los jóvenes. Hemos de ser más valientes. El presidente Rosell en diversas ocasiones ha abierto siempre el discurso de los mini-jobs con castigo mediático en muchas ocasiones, pero es el único camino. Las cifras de paro son muy altas, podrán ser más altas. Tampoco lo creo mucho, honestamente. Yo creo que se van a situar en ese escenario. ¿Por qué? Porque seguramente antes teníamos unos parámetros que para generar empleo siempre decíamos que teníamos que estar al entorno del 3% y ahora es bastante visible que con un entorno inferior de crecimiento del 2,5 también puedes crear empleo, al entorno del 2 se puede crear empleo. Con lo cual, seguramente tendremos esta cifra que no nos agrada en absoluto, pero lo que hemos de ser capaces de ser valientes. Los agentes sociales, no solo los empresarios, también los sindicatos. Sara León, ¿qué valoración hace usted y qué valoración hace Foment de los primeros 100 días del gobierno de Artur Mas en esta su segunda legislatura? ¿Se le puede apuntar algo positivo capaz de contrarrestar la creciente inestabilidad que se vive en Cataluña y en España derivada del proyecto secesionista de CiU y de ERC? ¿Cree que el presidente logrará aprobar los presupuestos de 2013 una vez que en este mismo foro hace unos días Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, dijo que no los iba a apoyar y también el PSOE ha puesto dificultades y condiciones sociales para apoyarlos? José Manuel González Huesa le pregunta si cree usted que Mas está barajando la posibilidad de convocar de nuevo elecciones anticipadas. Nosotros la valoración de los 100 días del presidente Mas, de su segundo mandato, la hemos de hacer en términos de eficacia, ¿no? Lo que hemos de ver es qué es lo que ha podido aportar. Lo demás son connotaciones o gestos, dijéramos, de corte político que no deberíamos entrar. Entendemos que ha formado un gobierno con mayor capacidad, especialmente en el área de empresa y ocupación, que a nosotros nos influye, ha mantenido el área económica, ha puesto un buen personaje como conseller de Territorio y Sostenibilidad, lo que llamaríamos fomento, en el ámbito de infraestructuras, con diálogo con la ministra Ana Pastor. O sea, hemos visto un equipo que nos anima a pensar que una vez se haya reconducido el ámbito político desde el 11 de septiembre, ese equipo es capaz, y creo, de acabar tranquilamente la legislatura creando confort. Tiene un gran reto, que es las finanzas públicas que lleguen a tener, dijéramos, un saneamiento o al menos una contención. Y ahora esa es la mayor dificultad. Y esa dificultad, claro, pues cuando te levantas por la mañana y es que no tienes dinero, pues es muy difícil que pienses bien en muchas cosas. Y eso es lo que hemos de intentar todos juntos y los empresarios, creando riqueza, de poder soslayar esto. El presupuesto del 2013, estoy convencido que se ha de aprobar, que deberán aprobarlo en un pacto y que es necesario. No hay ninguna empresa, ni casi ninguna familia que no tenga su presupuesto, y estamos ya en el mes de abril. Es que no va bien ni hasta en la reflexión de sentimientos como tiene el gobierno catalán, en el sentido de decir, no puedes presentarte en los mercados o presentarte ante la opinión y presentarte ante los empresarios y ciudadanos diciendo no he aprobado mi presupuesto. Estoy seguro que el presidente Mas tiene capacidad para llegar a un consenso para aprobar los presupuestos y que antes del verano, en el mes de mayo o junio, tendrá que pasar esa asignatura y sacar incertidumbres del mercado. También me preguntan si cree usted que
tiene algún valor simbólico el hecho de que CiU ya ha confirmado a Artur Mas como candidato? Bueno, esto es una opción del partido en el cual yo no tengo nada que opinar. Muchas gracias. El señor Sánchez Ypres baja la cabeza. Es que además no sé si está aprobado. Yo creo que ha sido una reflexión interna, o sea que no tengo nada que opinar. Ismael García, de Economía Digital, dice: ¿tiene Foment perfil propio como patronal desde que Rosell dejó la presidencia y la asumió usted? ¿Para cuándo la fusión con la patronal de pymes? Y Carlos Combarro le dice: ¿no cree que debilita a la COE el Consejo de Competitividad que preside el señor Alierta y agrupa a todas las grandes empresas del IBEX 35? Bien, en cuanto a si lo que podríamos entender un nuevo mandato, la continuidad de un mandato, porque de hecho fue el presidente Rosell el que fue elegido presidente de Fomento a finales del 2010. En cualquier forma, bueno, nosotros hemos hecho, como decíamos, y yo he personificado 3 grandes ejes desde el 2011 en el sentido de corredor mediterráneo, reforma laboral, corredor mediterráneo y pacto fiscal. Estos fueron nuestros grandes 3 ejes, en el cual sorprendimos en su momento, en abril del 2011, cuando dijimos el tema de la financiación, que lo veíamos normal, precisamente para no llegar donde después puede que nos hayamos encontrado. Pero, en cualquier forma, estos 3 ejes para nosotros han sido buenos. Yo creo que no soy yo quien tenga que opinar o valorar la gestión, porque estaría confundiéndome y confundiendo, pero creo que hemos hecho un trabajo, o estamos haciendo un trabajo con un equipo que se comporta de una manera muy bien y que estamos intentando dar todo el apoyo a la COE, como siempre hemos hecho desde Fomento. El tema ya muy concreto de Fomento y la organización empresarial PIMEC, bueno, es que Fomento con la PIMEC no se va a fusionar nunca. O sea, en todo caso, la marca FEPIME, que es nuestro mundo de medianas y pequeñas empresas, se fusionará con PIMEC y a partir de ahí Foment decidirá y decide, pues si le parece bien, tal, y buscará un sistema. ¿Que entendemos que la unidad de acción tiene que funcionar? Pues lógicamente, y que cuanto menos agentes hayan, mejor también, pero eso no quiere decir que Foment, que viene, como explicaba antes, y me he alargado mucho, y perdonar, pues no va a renunciar son 2 comparaciones, y las comparaciones son odiosas, pero en este caso es que no están justificadas. Y en cuanto al Consejo de Competitividad, hombre, sería más una respuesta y que si quiere mi amigo Juan Rosell la podrá matizar, pero nosotros entendemos que eso se creó precisamente en un mandato anterior y a lo mejor resultaba pues que en ese momento pues a lo mejor había algún empresario o representantes de grandes empresas que entendían de que tenían que tener una vehiculación más directa. Bien, ¿nos molesta? Yo creo que no en absoluto. Igual que en su momento con el Instituto de Empresa Familiar se pudo pensar de que podía ser una especie de competencia, pues no, es que somos lo mismo, pero con visiones y expresiones y vehiculaciones diferentes. Entiendo que una organización como el Consejo de Competitividad está ayudando a España, que eso es importante, está ayudando a la marca España, ha hecho un buen trabajo en un trabajo económico que es apreciable, y lo que yo le pediría al presidente de la COE es que lo antes posible, pues que de una manera formal se evidencie que su presencia y la presencia del presidente de la COE a poder ser en el Consejo de la Competitividad. Señor Rosell, ¿quiere estar usted al lado de Su Majestad el Rey en las reuniones que preside el señor Alierta? Bueno, cuando me invitan voy y he ido más de una vez. Yo creo que aquí tenemos en España, y no lo valoramos suficientemente, de que hay una organización empresarial cúpula, que es COE y CEPIME. No lo tiene ningún otro país de Europa. ¿Qué quiere decir? Que eso es una ventaja competitiva, porque a veces, pues cuando el presidente Napolitano y el primer ministro Monti querían llegar a algún tipo de acuerdo sobre la reforma laboral en Italia, y dijeron, vamos a reunir a todos los agentes económicos por parte del mundo empresarial. Tuvieron que reunir a 12 personas. En Francia tampoco
la MEDEF es simplemente la única representante. Hay un representante de pequeñas empresas, el desligado de MEDEF, hay otro representante de grandes empresas que están de la Bolsa de París, en el CAC y otro tipo de organizaciones. Por tanto, aquí tenemos lo que tenemos y desde el punto de vista patronal somos solo uno. Podríamos hablar también del caso alemán, donde hay la BDA que se dedica a temas laborales y la BDI que se dedica a temas sociales y así podríamos ir explicando. Aquí tenemos lo que tenemos. Yo creo que la COE, y ese es el gran éxito de la COE y CEPIME, de ser la única representación empresarial desde los autónomos a las pequeñas y a las grandes, desde el sector primario hasta el sector terciario. En España hemos de saber de que cada año se crean alrededor de 20-25 nuevas patronales y también, hay que decirlo, mueren. Por tanto, que otras organizaciones con otros objetivos del mundo económico existan, nazcan o mueran, pues yo creo que las que sean convenientes y las que sean buenas pues van a crecer. El Consejo de la Competitividad es una, que no están todas las empresas del IBEX, están solamente 17 empresas del IBEX y que han encontrado un foro de poder compartir opiniones y especialmente de cara a los roadshows a nivel internacional, donde es bueno, yo creo que es muy bueno que se reúnan cada mes o cada 2 meses todos y cada uno de los presidentes de estas compañías y se relaten experiencias, porque muchas veces cuando en estos roadshows a nivel mundial iban esas compañías, en vez de preguntarles cosas de las compañías, les preguntaban cosas de España. Por tanto, es muy bueno que tengan una única opinión que quien mejor que la puede dar que quienes están yendo a estos roadshows, porque son las grandes empresas. Lo que nosotros hemos de lograr con el Consejo Económico, con el Consejo de la Competitividad, con el Instituto de la Empresa Familiar, con otras organizaciones tipo el Círculo, tipo APD y tantas otras, es mensajes claros, mensajes unitarios, que todos tengamos bien claro cuál es nuestra parcela, qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, repartirnos las responsabilidades e ir de común acuerdo. Yo creo que eso lo estamos logrando. Quizás, como decía Joaquín, pues tendríamos que oficializarlo para que todo el mundo lo entendiera y para que todo el mundo no nos hiciera estas preguntas que dices que, bueno, que no son noticia ni mucho menos, porque la realidad es otra, pero probablemente tendríamos que escenificarlo. En eso estamos, en eso vamos a intentar hacerlo y vamos a intentar conseguirlo. Señor Gay, hoy y mañana el Barça y el Real Madrid tienen importantes compromisos en las semifinales de la Champions League. José Manuel González Huesa pide que le permita a usted hacerle estas preguntas. ¿Confía usted o desea que la final se celebre entre el Madrid y el Barcelona? ¿España ganará a Alemania en fútbol, aunque solo sea en fútbol? Bueno, evidentemente yo soy culé y entonces no vamos a esconder nada, no tendría sentido, pero a mí lo que me llevaría es que la final fuera Madrid-Barça, Barça-Madrid. Y eso es lo que esperamos y deseamos, que los dos seamos capaces, los dos equipos, llevar a esta final. Y en la final, si me lo preguntan, hombre, a mí me gustaría que ganara el Barça, no vamos a engañarnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Por su gentileza, don Joaquín, las azafatas de nuestra organización van a entregar a los asistentes un libro a los caballeros y especialmente una flor a las señoras, con motivo de San Jordi. Ramón Casanova, en nombre de los patrocinadores, va a despedir este acto. Buenos días. En nombre de los patrocinadores Red Eléctrica Española, BT y Asisa, la compañía que represento en esta mesa, agradecemos su exposición al señor Gay de Montellà, presidente de Fomento de la Patronal de Cataluña, una entidad consolera histórica, motor del desarrollo del empresariado en España y testigo que ha sobrevivido a otras crisis peores. La exposición ha sido clara y valiente, como nos avisó el señor Rosell, y resulta reconfortante su mensaje de optimismo. También su apuesta por el diálogo, la negociación y el pacto, por la integración de voluntades y por la concordia, muestra del seny catalán.
Agradecemos también al presidente de Fomento su amor al progreso y su vocación de avanzar en un proyecto común con España. Al señor Rosell le agradecemos su presentación, que ha sido entrañable en lo personal e inteligente en lo político. También quiero agradecer a todos ustedes su asistencia y su atención. Muchas gracias.